Muy buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Les habla el hermano Osvaldo desde acá, como ya lo saben, desde Buenos Aires, Argentina, empezando este nuevo video, esta nueva enseñanza, lo que el Padre puso en mi corazón para transmitirles, y los que tantos me vienen hablando y preguntando, ¿no? Hoy vamos a hacer la primera parte. Hoy vamos a tocar el tema del diezmo, que me estuvieron preguntando, ¿cuándo vas a hablar del diezmo? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el diezmo porque hay mucha confusión, hay distintas religiones promueven el diezmo, se habla muchísimo del diezmo, y bueno, y muchos de ustedes me han estado diciendo, ¿cuándo vas a hablar del diezmo? Que queremos saber del diezmo, no estoy seguro, no sé. Así que bueno, vamos a hablar del diezmo antes de meternos en otros temas un poco más de profundidad. Hoy vamos a tocar el diezmo, hoy vamos a hacer la primera parte y en el próximo video vamos a tocar la segunda parte porque quiero abarcar bastante. No quiero que quede absolutamente ninguna duda con el tema del diezmo porque es mucho, no sé si tanto, pero quiero ahondar en cada pasaje, en cada libro, en cada parte en donde podamos hurgar para desterrar, así como en su momento hicimos el video que titulamos Harpazo, hablando del famoso rapto, de la famosa rapto, o como se me fue la palabra, con la otra palabra que se usa, pero bueno, donde ahondamos y hablamos y desmentimos todo lo que predican las religiones, lo que predican las iglesias, entre comillas. Así que bueno, y algo parecido vamos a ver con el tema del diezmo, porque hay mucha gente engañada, y lo que precisamente hacen las religiones es eso, es mentir, engañar a la gente, precisamente por la ignorancia de la gente, porque a la gran mayoría de las personas les es más fácil hacer lo que les dice el pastor, lo que les dice el cura, que agarrar una escritura y ponerse a escudriñar y ponerse a ver. Y no, pero a mí me dijo fulano que tenía que hacer eso, a mí me dijo aquel. Y bueno, y lamentablemente por eso es que hay tanto engaño, que hay tanta mentira. Y bueno, y el tema del diezmo es uno de los temas donde más se miente, donde más se engaña. Y lo que hacen estas religiones es quitarte una bendición que tú puedes tener de parte de Dios. Y básicamente lo que hace es sembrar en saco roto. Meter en un bolsillo donde tiene un agujero así y se cae en el piso y se pierde. Pero bueno, hoy vamos a empezar hoy vamos a hacer el primer video hablando sobre el diezmo, y por supuesto están abiertos los comentarios para el que me quiera hacer una pregunta, o me quiera desmentir lo que voy a empezar a hablar ahora, que me diga, no hermano Osvaldo, usted está equivocado, esto no es así. Siempre y cuando me hablen con escritura, me digan, acá tengo la escritura que usted que dice que usted está mintiendo, usted está equivocado. Yo no tengo ningún problema. Para eso están abiertos los comentarios, bueno, tanto acá como en nuestro canal de YouTube. También están abiertos los canales, en mi Facebook también. Así que cualquier duda, pregunta o que me quieran rebatir algo que yo digo, por supuesto que son libres de poder decirme que estoy equivocado. Así que bueno, vamos a empezar a hablar de este famoso tema del diezmo, que sobre todo promueven las iglesias evangélicas, ¿no? Porque la católica no promueve el diezmo. La católica simplemente promueve la ofrenda, pasan el palito con la bolsita para que la gente pueda ofrendar, y los evangélicos y los testigos de Jehová tampoco hacen el tema del diezmo. Así que bueno, pero bueno, vamos a arrancar con el tema.
si vamos a hablar sobre el diezmo, imposible no hablar de Malaquías 3, ¿no? ¿No es cierto? Es quizás el pasaje más emblemático sobre el diezmo, ¿no? Yo tuve un corto paso por la iglesia evangélica hace muchos años, y también las famosas células que se dicen que se hacen, a mí también, lo primero que hicieron en la famosa célula es leerme Malaquías 3:10. Maldito sois con maldición. Ojos grandotes. Y yo decía, sí, es verdad, está escrito ahí. Porque bueno, yo también formaba parte de la ignorancia, estaba dando mis primeros pasos. Y lamentablemente hay mucha ignorancia, y muchos, no digo todos, pero muchos a sabiendas de la ignorancia de la gente, se aprovechan y buscan sacar una tajada. Como dice Pablo en 1 de Timoteo 6, los que buscan sacar una ganancia de la piedad. Apártate de los tales, dice Pablo. Así que bueno, pero bueno, vamos a arrancar. Vamos a leer primero el famoso pasaje de Malaquías, pero vamos a leerlo primero desnudo, el pasaje. No voy a ahondar porque quiero primero ir a unas escrituras y después vamos a leer a Malaquías 3 y lo vamos a empezar a desmenuzar. Vamos a leerlo primero así desnudo, como quien dice. Vamos a leer uno o dos versículos desde antes. Malaquías 3, versículos del 6 al 10. Vamos a arrancar del versículo 6, un poquito más atrás, donde dice: porque yo, el Señor, no cambio. Dice, yo el Señor no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de las huestes. Y más adelante voy a hacer un video que titulado Volveos a mí, que es algo que tanto repetían los profetas: volveos a mí, de parte del Señor, ¿no? Volveos a mí, siempre el Señor, volveos a mí, volveos a mí. No seáis rebeldes, volveos a mí siempre. ¿A qué se refería el Señor? Dejen la ley de Moisés, vuelvan a la ley eterna, a la ley de la justicia. Volveos a mí, vuelvan a la justicia. Pero el pueblo no quería saber nada con la justicia, no quería saber nada. Ellos querían la ley de Moisés, querían los 10 mandamientos. Pero bueno, ya vamos a tocar ese tema llegado el momento. Entonces, versículo 7, Malaquías 3. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de las huestes. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? El famoso pasaje, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, el famoso pasaje que todas las iglesias evangélicas te dicen, en vuestros diezmos y ofrendas. Y acá viene el versículo 9, malditos sois con maldición, malditos sois, malditos. Qué cosa, ¿no? Que Jesús nunca te maldijo, Jesús nunca habló de esta manera, pero a ellos les encanta decir, malditos sois con maldición porque me habéis robado. La nación toda me habéis robado, dice. Traed todos los diezmos al alfolí. Y ya te van poniendo el bolsillo así. Traed todos los diezmos al alfolí. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de las huestes. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunda. Bueno, este es el famoso pasaje que los evangélicos agarraron para sí, para convencer a la gente de que tienen que diezmar y que el diezmo es bíblico, sí, porque está escrito en la Biblia, el diezmo es bíblico. Bueno, vamos a empezar a andar y después vamos a volver al famoso Malaquías 3 y ahí vamos a empezar
a desmenuzarlo. Pero vamos a empezar a ver primero en qué consistía el diezmo. Traer los diezmos, hay que diezmar, pero vamos a empezar a ver en qué consistía el diezmo. Vamos a empezar a desbaratar esta mentira. Vamos a Levítico capítulo 27, versículo del 30 al 32, donde dice, y el diezmo de la tierra, o sea que parece que la plata salía de la tierra. Y el diezmo de la tierra, así como la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, del Señor es cosa dedicada al Señor. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas. Todo diezmo de vacas o de ovejas. No dice de una billetera, no, diezmos de vacas o de ovejas. De todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor. ¿Vas viendo por dónde te voy llevando? Bueno, vamos a Deuteronomio capítulo 12, versículos 6 y 7. Dice, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Volvemos a las vacas y a las ovejas. Las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante del Señor, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual el Señor tu Dios te hubiere bendecido. Ahora vamos a ver que el diezmo como ley, porque que el diezmo como ley empezó en la ley de Moisés, porque antes de la ley de Moisés, después vamos a ver, pero el diezmo como ley, o sea, el diezmo impuesto, el diezmo como obligación, empezó con la ley de Moisés. O sea, hacer ley, imposición. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. No nos adelantemos. Vamos a Deuteronomio capítulo 14, versículo del 22 al 29, titulado La ley del diezmo. Aquí empieza la ley, la imposición del diezmo. Versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Diezmarás todo el producto del grano. Vacas, ovejas, granos. ¿Te va diciendo algo todo esto? Versículo 23. Y comerás delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. ¿Sí? Para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Versículo 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Señor tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que el Señor tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú desearas, y comerás, allí delante del Señor tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita. Nos vamos metiendo
en la cuestión. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. ¿De qué está hablando Levítico? El levita no tenía parte ni heredad como el resto de los hijos de Israel. Todas las tribus tenían heredad de tierra, heredad de posesiones, pero el levita no. ¿Por qué? Porque el levita se ocupaba exclusivamente del templo y del sacerdocio. Entonces, parte del diezmo que las otras 11 familias de Israel diezmaban iba para el levita, para la mantención de los levitas, que ellos a su vez se ocupaban del templo y del sacerdocio. Y a su vez los levitas, ahora vamos a ver eso, pero a su vez los levitas daban el diezmo del diezmo que ellos recibían. Ahora vamos a ver. Seguimos, estábamos en Deuteronomio 14, seguimos con Deuteronomio, vamos, versículo 28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y los guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, esto es lo que les estaba contando recién, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Carlos Rodríguez, buenos días. ¿Cómo estás, mi Señor? Jesús te bendiga. Una pregunta, adelante, puedes preguntar lo que quieras. Y acá era lo que les estaba diciendo, que parte del diezmo iba para los levitas. Como es y la otra parte iba para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para la gente que tenía necesidad. ¿Qué es el Evangelio? La verdad que no es el tema, pensé que me ibas a hacer una pregunta relacionada con lo que estamos hablando. Pero, ¿qué es el Evangelio? A ver, lo podemos decir de muchas maneras, pero el Evangelio es prácticamente las buenas nuevas. Las buenas nuevas de que el Señor nuestro Dios vino en carne a este plano, murió por nosotros, pagó la deuda que había, pagó por nuestros pecados y dijo: consumado es. Tetelestai, dijo en el madero, perdón. La cuenta está saldada, la deuda está pagada. Básicamente es ese, el Evangelio de las buenas nuevas, de la reconciliación con el Padre, con Dios. No el Evangelio de la condenación, como te quieren hacer creer muchas religiones, que si pecas ya estás destinado para el infierno. Básicamente es eso. Para hacer una contestación así rápida, para no desviarnos de lo que estamos hablando. Bueno, entonces, antes no era por ley, antes de la ley levítica, antes no era por ley, antes era por fe, como la justicia, como que dice, mas el justo por la fe vivirá. Antes era eso. Como te dice Pablo en Romanos 10, te dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y después dice, mas el justo por la fe vivirá. Dice, ¿no es cierto? Y también te lo dice en Filipenses 3, también te explica, te dice la diferencia de la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Vamos a Deuteronomio. Carlos, lo que pasa es que ese es el mandato, que llevemos el Evangelio al mundo, no hablar del diezmo, ¿ok? Está bien, pero yo hablo de muchas cosas en los muchos videos que ya he subido al canal y muchos otros videos que voy a subir. No está vigente, ok, amén. Pero sin embargo hay mucha gente que diezma en las llamadas iglesias, porque son engañados, porque ellos pecan de ignorancia respecto a la palabra, y lamentablemente se abusan de ellos. Entonces,
Por eso es necesario tocar esas cosas, para que la gente no crea que está agradando a Dios cuando se mete en una iglesia evangélica y le da el diezmo al pastor de la iglesia evangélica. Entonces, es necesario tocar estos temas para sacar de la ignorancia a mucha gente que piensa que dando el diezmo está agradando a Dios. Y en realidad no está agradando a Dios. Porque el mandato no es ese. El mandato no es dar el diezmo, sino darle al pobre, al huérfano, a la viuda, al menesteroso. O darle, como he hablado en otro video, dando semilla al que siembra. O darle al hombre de Dios, pero que verdaderamente haga la obra de Dios, que realmente cumpla la ley de Dios, la ley eterna, que es la justicia. No está mal que el hombre de Dios viva del Evangelio, porque el Señor manda eso. Lo que está mal es que el hombre de Dios, con el diezmo, con la imposición del diezmo, construya iglesias, compre televisores, compre parlantes, compre música. Eso es lo que está mal. Pero bueno, es bastante más largo. Pero bueno, vamos a seguir con este tema. Vamos a seguir con esto, a ver. Estábamos en Deuteronomio, vamos a Deuteronomio 26, versículos del 10 al 13. Dice, y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra, las primicias del fruto de la tierra, que me diste, oh Señor, y lo dejarás delante del Señor tu Dios, y adorarás delante del Señor tu Dios, adorarás delante del Señor tu Dios, con las primicias del fruto de la tierra. De esa manera adorarás al Señor. Y te alegrarás en todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. ¿Cómo se alaba a Dios? Dándole al pobre, al huérfano, al menesteroso. ¿Qué dice Proverbios 21:3? Juicio y justicia es más agradable al Señor que todo sacrificio. Seguimos, versículo 12. Estamos en Deuteronomio 26. Versículo 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, lo que les dije anteriormente, que era parte del diezmo, era destinado al levita, y el resto al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante del Señor tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al huérfano, al extranjero y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos. ¿De qué está hablando? No he transgredido tus mandamientos de ambas leyes, porque ahí estaban diezmando según la ley de Moisés, pero también le estaban dando de comer al huérfano, al menesteroso, a la viuda, al pobre, según la ley eterna, según la ley de Moisés, según la ley de la justicia, según la ley real. Entonces, estaba cumpliendo mandamientos de ambas leyes. ¿Se entiende? Como dice David en Salmo 119, versículo 172, dice, todos tus mandamientos son justicia. No dice David, todos tus mandamientos son los que diste en el monte Sinaí. No dice eso. Todos tus mandamientos son 10. No dice eso David. Todos tus mandamientos son justicia, dice David. Entonces, no he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Vamos ahora a Números, capítulo 18, versículo 21. Dice, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, lo que te expliqué anteriormente hace un ratito, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, lo que te hablaba, que los levitas no tenían heredad,
no tenían posesión de tierra como sí el resto de las tribus de Israel, porque ellos se ocupaban del ministerio del tabernáculo de reunión, ellos se ocupaban del templo, por así decirlo, porque en ese momento todavía no estaba el templo, pero ellos se ocupaban del tabernáculo, de los quehaceres. Por eso que aquellos no tenían heredad en la tierra, y por eso que las otras tribus diezmaban, y el diezmo, parte del diezmo, iba para la manutención de los levitas. Vámonos ahora, vete conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículos 5 y 6. Dice: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. ¿Escuchaste? Primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Trajeron en abundancia los diezmos. ¿Los diezmos de qué? Los diezmos del grano, del vino, del aceite, del miel y de todos los frutos de la tierra. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas. Volvemos a ver el tema de las vacas y las ovejas. Dieron el diezmo de las vacas y de las ovejas. Y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido al Señor su Dios, y lo depositaron en montones. Un pastor evangélico me dirá: ahí está, lo depositaron en montones porque trajeron un montón de plata. Bueno, sigamos viendo. Vamos a Nehemías, capítulo 10, versículo del 37 al 39. Dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino, y del aceite, para los sacerdotes, para los levitas, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa de nuestro Dios. Y el diezmo de nuestra tierra, se ve que tenían dólares plantados, tenían dólares debajo de la tierra. Y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo. ¿Quiénes recibían el diezmo? Los levitas, dentro del pueblo. O sea, aparte, como ya te dije anteriormente, estaba destinado para el huérfano, la viuda, el menesteroso, para el que tenía hambre, pero dentro del pueblo, dentro de Israel, estaba destinado para el levita, exclusivamente para él. Y que los levitas llevarían, un poquito más atrás, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo. Fue lo que te dije anteriormente, que los levitas recibían el diezmo, pero a la vez ellos daban el diezmo del diezmo que recibían. Los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Y ahí un evangélico me decía: ahí está, la cámara del tesoro, ahí llevaban los dólares, ahí llevaban la plata. Ay, Dios. Versículo 39. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví los dólares. ¿Una chequera? ¿Tarjeta de crédito? ¿No? Ahí han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios.
ya creo que a esta altura suficiente escritura como para ver de qué consistía el diezmo, qué era lo que se diezmaba, qué era lo que diezmaba Israel, lo que diezmaba Judá en épocas de la ley de Moisés. Vete conmigo a Nehemías capítulo 13, versículos del 10 al 12. Dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Y de ahí viene el me habéis robado. Ahí es cuando se le robaba a Dios en ese momento. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Los reuní y los puse en sus puestos. Y toda Judá, entonces, después de la reprensión, trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Te repito de vuelta, versículo 12. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. ¿Qué son los almacenes? El almacén era el granero. El granero era el alfolí. Ahí depositaban los diezmos. ¿Por qué? Porque el diezmo era alimento, era vino, era aceite, era grano. ¿Y lo depositaban dónde? En el granero, en el alfolí. También lo depositaban en la casa de Dios, en lo que ellos llamaban la casa de Dios. Cuando la casa de Dios se llenaba, depositaban en los alfolíes. El alfolí no era una sucursal del Banco Provincia, no era una sucursal bancaria donde iban a depositar, no. El alfolí era el almacén, era el granero. Eso era el alfolí. Entonces, vamos a volver a Malaquías 3. Volvamos a Malaquías 3. ¿Cómo refutas Malaquías 3? Cuando viene un evangélico: sí, malditos sois, con maldición me habéis robado. ¿Cómo refutas Malaquías 3? Porque ya vimos que ¿para quién era el diezmo? Perdón. Vamos a ver. Vamos a Deuteronomio 14, vamos a leer versículos 28 y 29. Dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubieran en tus poblaciones, o sea, los pobres, los carenciados, los que tuvieran hambre, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en cada obra que tus manos hicieran. Entonces, el diezmo era alimentos, era vino, era semilla, y era para los levitas, y era para la gente carenciada. No hay levitas. Ya no hay levitas. Y si te dicen: nosotros somos los levitas, nosotros somos los descendientes de Leví, nosotros somos los levitas, como por ejemplo los sacerdotes católicos. Yo no escuché nunca a un sacerdote católico decir que eran descendientes, pero ellos, ¿por qué usan ese atuendo? Porque ellos simulan en cierta manera la vestimenta de lo que eran los sacerdotes levitas. Por eso que los sacerdotes católicos se visten así. Pero bueno, quien quiera que sea, un católico, un evangélico, te dice: nosotros somos los levitas. A ver, llévalos a Hebreos. ¿Ustedes son los levitas? Ok, llévalos a Hebreos. Vamos a Hebreos. Dice en Hebreos capítulo 7, versículo del 11 al 14, dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdocio según el orden de Melquisedec?
y que no fuese llamado según el orden de Aarón, que era el orden de los sacerdotes levitas, el sacerdocio arónico levítico. Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, se cambió el sacerdocio. El sacerdocio levita se sacó y ahora estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley real, bajo la ley de Cristo, bajo la ley del Espíritu, bajo la ley de la libertad, bajo la ley de la justicia. Ya no estamos más bajo la ley de Moisés. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, como lo saben todos, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Obviamente que es sabido por todos que los que ejercían el sacerdocio arónico levítico eran de la tribu de Leví, o sea, los levitas, no eran los de la tribu de Judá. Bueno, entonces, si alguien te dice, no, nosotros somos los levitas, hubo cambio de sacerdocio, hubo cambio de ley. ¿De qué levita me estás hablando? Más allá de que hoy en día nadie te puede probar. A ver, es tan largo de hablar. El sacerdocio arónico levítico era por descendencia, pasaba de padre, del abuelo al padre, al hijo, era por descendencia de carne. Todos los registros que existían de las descendencias del sacerdocio arónico levítico desaparecieron, se quemaron. ¿Cuántos se quemaron, hermano Osvaldo? En el año 70, con la destrucción de Jerusalén y del templo. No existen más registros. El Señor permitió que pasara eso, precisamente para esto. Porque ese sacerdocio dejó de ser. Dejó de ser cuando fue demolido el templo. Juntamente con el templo fue demolido el sacerdocio. Como de alguna manera profetizó, aunque no era profeta, pero de alguna manera como profetizó Tito Vespasiano, cuando le profetizó a los sacerdotes levitas que se arrodillaron delante de él a lamerle las botas para que no lo mataran. Le dijo, perezcan su sacerdocio juntamente con su templo. Aparte, si un pastor evangélico te viene a decir que ellos son los levitas no tenían heredad, los levitas no tenían posesiones. Señor levita, ¿usted no tiene nada? ¿No tiene casa, no tiene auto, no tiene nada? Es totalmente absurdo. O sea, por donde se lo mire, es totalmente absurdo. Los levitas no tenían posesiones, no tenían nada, porque ellos vivían del diezmo. Los levitas no tenían posesiones. Punto 1, eso. Los levitas no tenían posesiones. Punto 2, el sacerdocio arónico levítico dejó de ser. Así de simple. No hay más. Pero aún así, si ellos defienden el pacto levítico, nosotros somos los levitas, porque nosotros estamos bajo el pacto levítico, bajo la ley de Moisés. Llévalos a Gálatas 4. Vamos al de Gálatas 4. Gálatas 4, léeles del versículo 21 al 31. Alegoría de Sara y Agar. Versículo 21 te dice Pablo, decidme, los que queréis estar bajo la ley de Moisés, tácitamente, no hace falta que te lo diga, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Dice Pablo,
Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre, Ismael e Isaac. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Qué pacto proviene del monte Sinaí? ¿No es la ley de Moisés? ¿No es el pacto arónico-levítico? ¿No es el sacerdocio arónico-levítico? ¿No está hablando de eso, Pablo? El cual da hijos para esclavitud, se está diciendo. Porque Agar, versículo 25, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Quién es madre de todos nosotros? La Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, no la Virgen María, como te enseñan los católicos. No, la estatua de yeso, eso que te muestra, ahí está nuestra Santa Madre. No, la Jerusalén celestial, esa es nuestra Madre. Te lo dice Pablo. Versículo 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. No somos hijos de la carne, no somos hijos de la esclavitud, no somos hijos de la ley de Moisés, no somos hijos del monte Sinaí. No somos hijos de ese pacto, el cual da hijos para esclavitud. No. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, porque todo lo que fue va a volver a ser. Porque Ismael perseguía a Isaac. Perdón, lo hostigaba todo el tiempo. El nacido de la carne perseguía al nacido del Espíritu, al que tenía la promesa. Así como fue antes, pasa después. Todo lo que vendrá, ya pasó, ya fue, como te dice Eclesiastés. Versículo 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Cambio de sacerdocio, cambio de ley. Sacamos la ley de Moisés, ponemos la ley macro, la ley eterna, la ley de la justicia. Porque la justicia lo es todo. Y puedes ir a ver al canal de YouTube. Te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube, está el link aquí arriba, te suscribas y ahí tengo un video donde es titulado La justicia lo es todo, que ahí te explico por qué la justicia lo es absolutamente todo. Te lo explico, creo que en algo de 28 puntos. Ahí está perfectamente explicado por qué la justicia lo es absolutamente todo. Pero bueno, pudimos ver cambio de sacerdocio, cambio de ley, la ley macro. Entonces, simplemente con estos 3 pasajes derrumbas el mito de Malaquías 3. Maldito sois con maldición. No. Con estos 3 pasajes, Deuteronomio, Hebreos y Gálatas, con esos 3 pasajes no tienen para dónde correr. Ahí se terminó el diezmo. Simplemente con eso. Pero ¿qué pasa? Se aprovechan de la ignorancia de la gente, pues la gente no sabe. La gente no sabe, la gente ignora ese tipo de cosas porque no se digna a agarrar una escritura y a leer, a escudriñar. Como dijo nuestro Señor Jesucristo,
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A ver, vayamos otra vez a Malaquías 3, como te dije en el comienzo. Te dije que íbamos a volver a Malaquías 3. Ya te dije cómo refutar Malaquías 3. Simplemente con 3 pasajes. Deuteronomio, Hebreos y Gálatas. Con esos 3 pasajes derrumbas el mito de Malaquías 3. Vamos a leer Malaquías 3 nuevamente. Dice, porque yo, el Señor, no cambio. Permanezco a eternidad, como dice Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y siempre. Yo, el Señor, no cambio, dice. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, como te expliqué más temprano, lo que decían una y otra vez los profetas. Volveos a la justicia, en lo que decían Isaías 1, Isaías 58, en todos los profetas. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dejen de ser rebeldes. Todo el tiempo les decía eso al Señor. Isaías 1, ¿qué dice? Isaías 58, versículo 1, ¿qué dice? Dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo que su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. A mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ay, a ver, Norberto Raúl Villalba, si sigues el Viejo Testamento no pertenecen a Cristo. Ok. ¿Qué predicaban? Jesús, los apóstoles, Pablo, Pedro, ¿qué predicaban? ¿Predicaban los evangelios? ¿Predicaban Hechos de los Apóstoles? ¿Predicaban las cartas de Pablo? ¿Qué predicaban? ¿No predicaban el Antiguo Testamento? ¿No predicaban Salmos? ¿No predicaban Proverbios? ¿No predicaban Eclesiastés? ¿No predicaban a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, a Miqueas, a Daniel, a Amós? Entonces, sí, de Cristo os desligaste, sí, ok, pero predicaban el Antiguo Testamento porque no estaba el Nuevo Testamento todavía. Predicaban Salmos, Proverbios y los profetas, que no tienen nada que ver con la ley de Moisés, con el Pentateuco. Ahí entramos en otro tema. Lo que les decía, Isaías 58, versículo 1, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y ahí te dice, esto lo he leído muchas veces, Isaías 58, pero ahí te lo dice, el pueblo estaba en rebelión constantemente, el pueblo estaba pecando, y ya vamos a ver en otro video básicamente cuál era el pecado de lo que una y otra vez hablaban los profetas. Pero bueno, sigamos acá. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dejen de ser rebeldes, hablaba el Señor. Yo me volveré a vosotros, decía. ¿Por qué? Volvamos a Isaías 58. Vamos a leer del versículo 6 al 10. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Dice, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y que al pobre errante albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, dice, cuando hayas hecho todas estas cosas, cuando hayas hecho justicia, cuando hayas cumplido con mi ley, con la ley de la justicia, entonces, te dice, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces, te dice otra vez, clamarás y el Señor te dirá, heme aquí. Si dejares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad.
y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Así de simple. Cuando cumplas con la ley de tu Dios, cuando hagas justicia, que básicamente es el que tiene más le da al que tiene menos, el que sabe más le enseña al que sabe menos, y el más fuerte defiende al más débil. Por eso te decía, volveos a mí, o sea, volveos a mi ley, y yo me volveré a vosotros. Yo los escucharé, yo les responderé, cuando ustedes se vuelvan a mí y cumplan con mi ley, con lo que a mí me agrada. Bueno, sigamos. Estábamos con Malaquías 3. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. Pero entonces, ¿por qué dice el Señor, vosotros me habéis robado? Porque no le daban al pobre, no le daban... ¿Qué te dice el Señor en Mateo 25? Porque así como lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Entonces, en ese entonces, cuando no diezmaban, cuando no traían el vino, no traían el grano, no traían la fruta, la ofrenda de la tierra, cuando no traían alimento para la casa del Señor, para el alfolí, y no había alimento en la casa del Señor, para que comiera el levita y los que tenían necesidad, ahí le robaban al Señor. Porque te lo repito de vuelta, Mateo 25, así como no lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Entonces, cuando no había alimento en el alfolí, para darle al que tenía hambre, para darle al menesteroso, cuando dejabas con hambre al que tenía hambre, dejabas con hambre a Jesús. ¿Entiendes lo que te digo? Es así. Por eso dice lo que dice. Pues vosotros me habéis robado, porque cuando le robas a tu prójimo, todo lo que le haces a tu prójimo, se lo haces a él. Tú quieres llegar a Dios, llega a través de tu prójimo, llega a través de tus hermanos. Esa es la manera más directa de llegar a Él. Porque al más alto llegas por el más bajo. Por eso Jesús te dice en Apocalipsis, yo soy el primero y el último. ¿Ves qué maravillosa que es la escritura? Cómo se amalgama todo, porque está todo escrito en un mismo idioma, en un mismo espíritu. Así de simple. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, por lo que te acabo de explicar. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero ¿qué pasa? En las iglesias evangélicas te dicen que si tú no diezmas, ahí le estás robando a Dios. Si tú no le das el diezmo a ellos, le estás robando a Dios. Eso es lo que te dicen. Pero en la escritura dice otra cosa. Proverbios 19 dice, al Señor presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Al Señor presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces, si lo vemos en imagen de espejo, el que no le presta a Dios le está robando. Ahí le estás robando a Dios. Cuando tú no le das al pobre, ahí le estás robando a Dios, no cuando tú le das al pastor. Cuando tú no le das al pastor, no, porque le están robando a Dios, si no dan el Dios. No, cuando tú no le das al pobre, ahí le estás robando a Dios. O mínimamente cuando tú no le das a un hombre de Dios, que hace la obra de Dios, que hace la justicia, que cumple con la ley de Dios. Porque no tiene nada de malo, como ya lo dije muchas veces, que el hombre viva del Evangelio, porque es mandato que el hombre de Dios viva del Evangelio, pero que haga también la obra de Dios, que haga la justicia, que le dé al menesteroso, al pobre, al huérfano, a la viuda, con caridad, con misericordia, con piedad, no
que use los diezmos para crear, para construir templos, iglesias y hagan una gran empresa familiar. Porque el día que el pastor se retira, el otro pastor va a ser el hijo. No va a buscar en la congregación a ver quién tiene unción, quién sea más lleno del Espíritu Santo. No, va a ser el hijo. Entonces, ya no es una iglesia, entre comillas. Es una empresa familiar. Entonces, versículo 10 de Malaquías 3 dice: trae todos los diezmos al alfolí, te dicen. Pero el alfolí, como ya lo vimos, no es una billetera. El alfolí no es una cuenta bancaria. El alfolí no es la sucursal de un banco. Exacto, Luz. Ahora cualquiera es pastor. Cualquiera es pastor. Cualquiera agarra unos ladrillos, hace un templo de 4 paredes y se pone el título pastor y tráiganme los diezmos. Tráiganme los diezmos. Es así. Es así. Entonces, los diezmos. El alfolí, como vimos, no es una billetera, no es una cuenta bancaria. No. Era un almacén donde se guardaba el alimento. Y haya alimento en mi casa, te dice el versículo 10. Haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de las huestes, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero ¿cuándo qué? Cuando tú le des al pobre. No cuando tú le des el diezmo al pastor. Porque el diezmo por imposición ya dejó de ser. Ya dejó de ser. Ya dejó de ser. A ver, vuelvo a repetir y vuelvo a aclarar. No tiene nada de malo que el hombre de Dios viva de la predicación del Evangelio, que viva de ofrendas, de lo que le den. No, porque la palabra te manda eso. El problema es qué hace el hombre de Dios cuando empieza a construir iglesias, cuando empieza a comprar parlantes, y empieza a comprar televisores, y se compra un 0 kilómetro y aviones, como tantos pastores en el mundo. Eso es lo que está mal. Eso es lo que está mal. No que viva del Evangelio. Porque es conforme a las Escrituras que el hombre de Dios viva del Evangelio. Pero el diezmo impuesto, el diezmo obligatorio, y para lo que lo suelen usar, no, eso no es de Dios. Y esto también lo hablo mucho en el canal de YouTube, que está el link acá arriba, lo repito por las dudas. Como es donde explico más abiertamente esto. A ver, estimada Luz, no seas hipócrita, me dicen. Bueno, no existe hombre de Dios, todos somos de Dios. Ok, todos somos de Dios, muy bien. Ahora dime una cosa, Luz, ¿tú tienes el Espíritu Santo? ¿Tú tienes unción? ¿Tienes unción del Espíritu Santo? ¿Tienes unción para echar fuera demonios? ¿Tienes unción para hacer sanidades, para sanar personas? Ah, eso es todo verso. Bueno, o sea, eso es lo que dicen los que no tienen la unción del Espíritu Santo, lamentablemente. O sea, si no hay hombre de Dios, no existe ningún demonio, entonces tampoco existe Dios, entonces. Qué equivocada que estás. Lamentablemente no puedo hacer nada.
no existe ningún Dios. Bueno, está bien, a mí, ¿qué estás haciendo acá entonces? ¿Qué estás haciendo acá perdiendo el tiempo? Listo, para ti no existe ningún Dios. Ok, ok. Sé tu propio Dios entonces. Sé tu propio Dios. Sí, él fue escrito por humanos, sí. Está bien. No hay problema, Luz. Adelante con tu creencia. Sé tu propio Dios. Sé tu propio Dios. No hay ningún problema. Versículo 10. Estamos con Malaquías 3. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, sí, ya lo había leído. Dice el Señor de las huestes, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Sobreabunde. Por eso, en ese entonces, entre el pueblo, no había gente con hambre. Por eso en ese entonces no había gente con hambre. La tarea del pueblo era que no faltara el alimento en los alfolíes. ¿Para qué? Para alimentar no solamente al levita, sino para alimentar al pobre, al huérfano, a la viuda y al menesteroso. En ese entonces, dentro del pueblo judío, por así decirlo, no había necesitados. Te lo explica Hechos 2 y Hechos 4. Te lo explican. Ahí te lo explican. Pero bueno, pero el diezmo como ley ya dejó de ser. El diezmo como ley ya dejó de ser. Podemos hablar de un diezmo de la fe, pero bueno, en el próximo video lo vamos a hablar, porque algunos me van a decir, no, pero ya había diezmo ya antes de la ley de Moisés. Ya había diezmo. Cuando Abraham le diezmó a Melquisedec, o hay un pasaje de que Jacob también habla del diezmo, lo vamos a ver en el próximo video. Porque bueno, ahí no había todavía, no estaba todavía la ley de Moisés. No estaba todavía. Pero bueno, lo vamos a ver en el próximo video. Ahora vamos a leer un poquito, como hacemos todos los videos, vamos a leer un poquito el rollo sagrado de Melquisedec. Estamos en el capítulo 5 de la historia del universo. Habíamos leído hasta el versículo 27. Vamos a leer a partir del versículo 28. Perdón. Dice, su fuerza, sin embargo, solamente sería utilizada con justicia, dice. Si el ser humano rechazase esa protección ofrecida mediante el sacrificio del Mesías, Dios nada podría hacer para impedir que él mismo pereciese de las garras del enemigo. Adán y Eva, sin embargo, se habían arrepentido de su gran pecado, recibiendo por la misericordia de Dios vestiduras de salvación, simbolizadas por las pieles del cordero sacrificado. Justificado por la entrega de la pareja, el Eterno convocó a sus poderosos ejércitos para la pelea. En pronta obediencia, las huestes de la luz irrumpieron por el espacio sideral en dirección a la tierra, circundando cual fuerte muralla la colina, portadora de aquel tesoro redimido por la sangre del divino Rey. Versículo 29. Al ser humano le fue conferido en el deber de cuidar de la naturaleza. Preparaban canteras para las flores, cosechaban frutos para manutención, dirigían a los animales en su inocente vivir, adiestrándolos para que les fuesen útiles. Esas ocupaciones habían sido para ellos fuentes de desenvolvimiento y placer. Ahora, a pesar de las adversidades, deberían continuar realizando ese deber. El trabajo en sí, realizado según las órdenes del Creador, ya anularía muchos ataques del enemigo
como estamos viendo ahora, ataque del enemigo. Uy, cómo están los demonios hoy, están tremendos hoy, cómo están los demonios. Parece que el mensaje de la mentira del diezmo parece que repercutió. Parece que al enemigo no le gusta el mensaje que dio hoy del diezmo. Pero bueno, lo lamento. Versículo 30. Al reunir las piedras para la construcción, experimentaron el dolor de heridas que chorreaban sangre, como también la fatiga que hacía emanar sudor. Sintiendo y contemplando todo en la propia carne, amaron más al Salvador, para quien el altar construido prefiguraba heridas mayores que verterían toda su sangre, como también fatigas que minarían toda la salvia de su vida. La mirada de nostalgia y de esperanza de la pareja de ahora en adelante jamás se posaría en el Edén distante, sin discernir primero el altar de los sacrificios. Versículo 31. Ese altar, con sus manchas de sudor y sangre, permanecería como una remembranza del dolor y del sufrimiento que, después de humedecer los labios de los seres humanos, transbordaría en la copa del Creador. Después de contemplar por largo tiempo el paraíso de la vida eterna, que se extendería mucho más allá de aquel altar oscuro de muerte, la pareja experimentó el dulce alivio del descanso. Deseosos de conocer los paisajes de su nuevo hogar, Adán y Eva, animados por la esperanza, salieron a pasear. Sus pasos los conducían por caminos de sonrisas y de lágrimas, de encantos y desilusiones, de flores que delicadas desabotonaban, bañadas en perfumes, y de flores despetaladas, tumbadas, marchitas y sin olor, y de animales todavía dóciles y sumisos, y de animales enemigos, feroces y amenazadores. La pareja discernía en su paseo las divisas de dos mundos, las divisas de dos mundos, el de la luz y el de las tinieblas, del amor y del egoísmo, de la esperanza y del desespero, de la armonía y de la desarmonía, de la vida y de la muerte, o sea, básicamente de la diestra y de la siniestra, como ya les he explicado en otro video. Esa visión les llenó de tristeza y lloraron largamente. Esa tristeza aumentaría todavía más en el futuro, cuando descubriesen la profundidad en esas divisas en el seno de su descendencia. Versículo 33. 6 arreboles ya habían coloreado los cielos, anunciando a la pareja las noches oscuras y frías que con su manto de tinieblas deshacían todas las imágenes vivas, menos la esperanza de volverlas a ver coloridas en el amanecer de luz. Se acercaba ahora la hora del sacrificio, o sea, el sacrificio de Jesús. Cuando el rudo altar, abrazado en su justicia, clamaría por sangre. Si no le ofreciesen la ofrenda, explotaría con certeza, envolviendo todo el mundo con sus llamas. Ya no habría entonces amanecer ni esperanza de Edén a florecer. Versículo 34. ¡Cuán preciosa es la sangre! Por supuesto, la sangre de Cristo. Sangre es vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es vida. Vida es luz. Para un ser, aquella noche se tornaría eterna, sin amanecer. Ese debe
ese ser debería asumir la culpa de todo el mundo, dando su sangre al rudo altar. ¿Quién se ofrecería? ¿Quién vertería la salvia de la vida hasta ver el último destello apagarse de sus cielos? Adán y Eva, después de reflexionar por largo tiempo, contemplando la cuna de la muerte construida por sus manos, se miraron inquietos con esa pregunta decisiva. ¿Quién se ofrecería? ¿Quién? Esa indagación nacida de su culpabilidad, claro, ellos se sentían culpados por lo que habían hecho. Hizo vibrar en lo profundo de sus remembranzas la voz del bendito Creador en su revelación de infinita bondad. Yo los amo con un eterno amor. Yo moriré en vuestro lugar. Ahí se reveló. Versículo 35. Agradecida, la pareja se postró reverentemente ante el sediento altar, viéndolo por la fe, saciado por el don del eterno amor. En aquella tarde del sexto día, Dios sometía al ser humano a una tremenda prueba de fe. Ellos tenían delante de sí el altar. Ellos tenían delante de sí el altar de piedras construida conforme a la orden divina, mas no había ninguna oveja para el sacrificio. En su anhelo se acordaban del Edén, donde habían muchos rebaños. Al ver el sol caer en el horizonte, Adán y Eva comenzaron a clamar a Dios por socorro, pues sabían que solamente un milagro podría providenciarles en aquel último momento un cordero para el sacrificio. Bueno, amados hermanos, vamos a dar por concluido hoy esta enseñanza que hemos visto, la primera parte de la enseñanza del diezmo. Espero que les haya sido de edificación, de bendición, y en el próximo video vamos a ver un poquito más lo que nos faltó de ver el diezmo para concluir esta enseñanza, para poder ver que el diezmo como ley dejó de ser. Gracias por tus comentarios, hermanita María, y no les prestes atención a los demonios que hoy están furiosos. Hoy parece que el mensaje del diezmo no les cayó demasiado bien. Así que bueno, hermanos, nos estamos viendo el próximo video, donde vamos a ver la segunda parte de esta enseñanza del diezmo. Y bueno, como saben, cualquier pregunta, duda, la pueden hacer a través de este medio, o comunicándose por nuestro canal de YouTube o directamente en mi Facebook personal. Así que bueno, hermanos amados, sean bendecidos en el nombre de Jesús, y nos estamos viendo en un próximo video. Bendiciones.